Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Soy cardiólogo clínico en el Servicio Galego de Saúde en Santiago y aparte llevamos tiempo trabajando con Dilemma Solutions, una empresa de origen gallego en el desarrollo de sistemas de soporte a la decisión médica. Me gustaría hablar un poco de qué soluciones a las necesidades no resueltas puede presentar la inteligencia artificial. Una de las cosas interesantes de este momento en el que todos estamos viviendo es que ha llegado una tecnología que propone un cambio de paradigma, ¿no? Y esta es una oportunidad única para replantearnos cuáles son las necesidades no solventadas de los servicios de salud en el 2024, ¿no? Si reflexionamos un poco cuáles pueden ser estas necesidades, una de las necesidades es que no hay suficientes profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, para dar respuesta al envejecimiento y a la cronicidad de nuestra creciente población europea, y esto hay varios documentos europeos que llevan alertándolo desde hace años, y probablemente hay muchas de las tareas que a día de hoy hacemos los profesionales sanitarios que pudieran hacer máquinas o asistentes para hacer esos profesionales sanitarios más productivos o en un análisis del valor de lo que hacemos cada día nosotros en los centros de salud y en los hospitales, eliminar el desperdicio, las cosas donde no aportamos valor, ¿no? Imaginemos escenarios de primaria, de urgencias, monitorización, ¿no? Es decir, la monitorización a veces es una sobrecarga altísima de trabajo, ¿eh? Ya no hablemos de aquellas que llamamos workstations, ¿no? Donde el médico está durante tiempo trabajando, analizando datos, sin ayudas a veces suficientes. Desde el punto de vista de qué hacemos los que prestamos servicios asistenciales, pues lo que hacemos es tomamos decisiones diagnósticas, pronósticas, terapéuticas, que intentan mejorar la calidad de vida y la salud de personas. Esto es lo que hacemos. Esto es el núcleo, el core de lo que hacéis todos vosotros, ¿no? Y para tomar esas decisiones también tenemos que asegurar la calidad de esas decisiones, ¿eh? Reduciendo la brecha entre la evidencia científica, la generación que ya tenemos y que sabemos por múltiples registros que no llega a todos los pacientes, es decir, no todos los pacientes se benefician de las evidencias científicas, hay un subuso de algunas cosas y también hay sobreuso de tratamientos, pruebas complementarias que no aportan valor a la enfermedad del paciente. Podemos evitar muchos de los errores prevenibles, que son además una causa de gasto importante en los servicios de salud, y disminuir la variabilidad. Soporte a la decisión y acceso al conocimiento científico, que es creciente desde el punto de vista exponencial. Luego hay otro problema que ya se ha puesto de manifiesto en las dos presentaciones previas, que es la gestión del dato, el acceso al dato o el acceso a la información precisa y de calidad. Porque igual que una mutación es precisa, el dato del paciente tiene que ser igual de preciso. Y a día de hoy el crecimiento exponencial de los repositorios de información, sobre todo en texto natural, es un problema para este acceso al dato y para facilitar la elaboración de informes. Y podemos tener cada uno en nuestras cabezas más necesidades no resueltas en la medicina de hoy, ¿no? O diferentes necesidades. La predicción es uno. El cambio en la actividad. Si mi negocio es generar actividad, pues el incrementar la actividad puede ser otro lícitamente. Pero es importante también gestionar las expectativas, ¿no? Las expectativas y los tiempos para no quemar oportunidades, ¿no? Esto es una publicación generalista, ¿no? De que la mayoría de las tecnologías de automóvil basadas en IA intentan resolver problemas que los conductores no tienen. Bueno, no sé por qué son mal las diapositivas, pero bueno, vamos a seguir igual. Esta es una publicación del New England reciente donde se analiza dónde estas tecnologías
podrían tener más impacto en los servicios de salud. Y aparece como número 1 los sistemas de soporte a las decisiones médicas. Sin embargo, la mayoría de estudios en sistemas de soporte a decisiones médicas están en fases pilotos. Hace 15 días atendimos en Boston a una reunión del HIMSS de IA donde se presentó un survey sobre todos los CIOs de grupos americanos, donde estaban haciendo inversiones en qué tecnologías en el campo de la IA, y había 2 grandes grupos, soporte a la decisión y medicina predictiva. 50% de ellos estaban ya haciendo inversiones en estas áreas. Al final, los sistemas de soporte a la decisión lo que pretenden es influir positivamente en las decisiones de los profesionales sanitarios, que acierten más, que se confundan menos, que lo hagan de una forma más confiable. Los sistemas de primera generación, al final lo que nos ayudan es a generar una alerta o un dato. Pues esto era una radiografía, esto es un software que tiene el Servicio Gallego de Salud, que identifica fracturas en huesos y lo hace de una forma precisa. O tenemos desde hace muchos años sistemas que leen electrocardiogramas e identifican diagnósticos. Pero el problema muchas veces de las decisiones médicas no es identificar este dato, es qué tengo que hacer con este dato. Esa es la decisión, porque yo puedo saber que un paciente tiene fibrilación auricular, pero puedo tratarlo de una forma indebida. Igual con las analíticas. Cuando accedemos al conocimiento, ¿no? y los médicos lo hacemos continuamente para mantenernos actualizados, normalmente lo hacemos a través de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la indicación de la empagliflozina en la insuficiencia cardíaca? Y yo busco compendios de conocimiento que me digan cuáles son las indicaciones. Y luego ese conocimiento lo intento trasladar a los pacientes, ¿no? Pero soy yo quien activamente tengo que hacer las preguntas. Estas herramientas de inteligencia artificial lo que nos permiten es el proceso contrario. Yo tengo los datos del conocimiento, del paciente, tengo los datos del paciente, dime tú qué conocimiento le aplica a las características personalizadas del paciente. En cuanto a tecnologías, hay 2 grandes grupos de tecnologías. Los sistemas de soporte basados en conocimiento, que usan razonamiento automático, sistemas de reglas clínicas, grafos, que pueden ser activos o inactivos, y los sistemas no basados en aprendizaje, en aprendizaje, no en conocimiento, donde se aprende a partir de ejemplos, y es donde ha salido las tecnologías generativas, que son unas tecnologías apasionantes, y los modelos de lenguaje. Es importante, antes de analizar la introducción de una tecnología como posible solución a una de nuestras necesidades, que tengamos claro cuáles son los requisitos. ¿Qué requisitos le pido a la tecnología para implantarla y validarla, ¿no? Y en sistemas de soporte, pues tienen que ser confiables, tienen que ser precisos, tienen que estar basados en información verificada, tienen que ser reproducibles, de forma que si yo le pregunto el mismo caso 100 veces, las 100 veces me diga lo mismo. Tiene que estar actualizable al conocimiento, tiene que ser explicable y tienen que también tener validaciones, además de estar integrados en el proceso asistencial. No puedo salirme del proceso asistencial para conocer el conocimiento. Y en esto, los diferentes tipos de tecnología pueden tener sus fortalezas, ¿no? Los sistemas basados en conocimiento requieren datos estructurados y sus debilidades. Los sistemas no basados en conocimiento pues pueden tener alucinaciones o omisión de información relevante. Y esto ha dado en el último año y medio de publicaciones científicas cantidad de editoriales, cantidad de estudios, cantidad de interés de las comunidades científicas, que ha hecho que importantes revistas hayan hecho sus revistas específicas de medicina digital e inteligencia artificial. Pero sí que hay un camino para recorrer. Hay un camino para recorrer. Y el camino para recorrer tiene 2 patas. Necesitamos una gestión estructurada y consolidada de los datos médicos. No hay escapatoria. No es saber si el paciente es diabético,
es saber desde cuándo es diabético, qué tipo de diabético es, si tiene complicaciones microangiopáticas o macroangiopáticas, qué tratamientos ha recibido a lo largo del tiempo en la diabetes. Es decir, hay que ser precisos. Y después tenemos que también tener el conocimiento médico muy actualizado, porque hay conocimiento que queda desfasado. O sea, conocimiento, cosas que llevamos haciendo muchísimos años y que si aprendemos de ese conocimiento, a día de hoy viene una nueva evidencia, dice que ese conocimiento no vale, hay que cambiarlo. Las herramientas que se han comentado aquí tienen una gran potencialidad, sobre todo para la estructuración en origen de la información médica. Es decir, gastar tiempo en intentar saber qué es lo que se quiso decir en una consulta hace 10 años, cuando podemos implementar sistemas que en origen estructuren la información médica frente a estándares internacionales para uso primario de los datos o uso secundario, es posible ahora con estos sistemas. De forma que igual que tenemos hoy en día la medicación de un paciente correctamente estructurada, y antes pasábamos horas en saber qué es lo que tomaba el paciente, eso se ha acabado, tenemos igual que tenerlo con la información estructurada del paciente. Pero igual con el conocimiento médico. Este es un proyecto que estamos haciendo con la Sociedad Europea de Cardiología, donde estamos dando un paso en las guías de práctica clínica, cambiando guías en papel a guías ya computerizables para que máquinas puedan entenderlas y aplicarlas a sus pacientes. Y es muy importante el grado de precisión de los conceptos en las decisiones médicas. Es decir, unas relaciones entre variables pueden cambiar según el contexto, si estoy en urgencias o si es una decisión terapéutica o pronóstica, y esto se tiene que modelar con precisión. De forma que podemos tener sistemas que ante unos datos de un paciente directamente salgan al camino del paciente, del profesional, y le digan qué recomendaciones terapéuticas le aplican, que le digan por qué hechos han hecho que yo te haga esta recomendación de una forma transparente y qué fuentes de conocimiento se basan, que es la base de la explicabilidad de las recomendaciones médicas. Si no, los profesionales nunca vamos a confiar en un sistema que no nos justifique por qué toma esa decisión y en base a qué. Pero también no solo que trabaje sobre la información presente de los pacientes, porque la calidad médica muchas veces no está en la información presente, está en la información ausente relevante para la toma de decisiones. Entonces, estos sistemas tienen que ser interactivos y decirme, en base a estos datos, esto es lo que le aplica, pero no sabemos si el paciente tiene estas determinadas características que cambiaría las recomendaciones que le aplica. Y esto es posible tecnológicamente. Por eso pensamos que hay una oportunidad de complementariedad de las diferentes tecnologías, ¿no? Es decir, cada tecnología tiene sus fortalezas, sus debilidades. Los sistemas generativos son mágicos, lo acabamos de ver ahora mismo, pero los sistemas de reglas son fiables para manejar la fuerza bruta de estos sistemas. Y probablemente lo que veamos en los próximos años será complementariedad de estos sistemas, sin olvidar que estos sistemas son dispositivos médicos, y por lo tanto le rige una legislación de dispositivos médicos, tanto en Europa con el marcado CE como en Estados Unidos con los marcados de FDA, porque toman decisiones sobre la salud de personas. Muchas gracias.